Mis amados hermanos, yo les quiero hablar sobre el crecimiento del creyente. En la palabra del Señor, en la palabra del Señor, prácticamente todo es potencial. ¿Qué quiere decir potencial? Que se puede lograr. ¿Sí? Eso quiere decir potencialmente, que se puede lograr. Todo el mundo, no, todo el mundo no lo logra. Lo logran los que tienen hambre de ganar, los que verdaderamente desean lograrlo. ¿Sí está claro, hermano? Sí. No, ¿por qué? Porque para las cosas buenas y gloriosas tienen un costo. Entonces, mis amados hermanos, vamos a hablar sobre el crecimiento del cristiano. Quizás podríamos colocar como meta, pienso yo, aunque ese no me voy a basar en ese versículo, pero nos ayuda, porque Dios quiere que lleguemos allá. Miren Jeremías capítulo 23, versículo 18. Jeremías capítulo 23, versículo 18. Jeremías capítulo 23, versículo 18. Y enseguida seguimos, hermanos, con el crecimiento del cristiano. En Jeremías capítulo 23, versículo 18, ustedes ven lo siguiente. Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? O sea, o llegamos allá o llegamos. ¿Sí está claro, hermano? Si queremos ver la gloria de Dios, los milagros de Dios, tenemos que llegar allá. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y oiga, y miren eso, ¿y qué? ¿Qué sigue? Y vio y oyó su palabra. O sea, tiene que ver esa palabra, tiene que oír esa palabra directamente de Dios. Aquí no está hablando que se lo dijeron. Ese hombre o ese cristiano está ¿dónde? Está en el secreto de Jehová. Está hablando con Dios. ¿Sí está claro, hermano? Ustedes dirán, no, hermano, muchos hermanos lo han logrado y han visto la gloria de Dios. O nosotros lo logramos o lo logramos, así de simple. ¿Sí está claro, hermano? Entonces, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Muchos han estado ahí y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo cuando estaba en el secreto de Jehová? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó lo que él decía, en otras palabras? ¿Sí está claro? Oremos, Señor, ayúdanos, que podamos llegar allá, a ese lugar extraordinario, donde se logra todo, donde no hay nada que se le niegue al cristiano. Señor bendito, ayúdanos. Quita la carnalidad, la frivolidad, el conformismo satánico. Y ayúdanos, Señor, para esforzarnos hasta llegar, Señor, a esa posición que tú quieres que lleguemos. Te alabamos y te adoramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios nos permita, hermanos, llegar a estar en secreto con Dios. Ahora bien, hermanos, entonces yo quiero hablarles a los hermanos sobre el crecimiento del creyente. Ese crecimiento no es fácil, pero es indispensable. Si no crecemos, no vemos la gloria de Dios. A un niño no se le pueden mostrar las cosas extraordinarias, es más, ni siquiera le interesan. Si está claro, hermano, a él le interesa de pronto su juego, sus cosas. Pero Dios quiere que crezcamos para mostrarnos su gloria. Adorado sea Dios. Entonces, miremos Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y veamos en los versículos 10 y 11. Colosenses capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice así la palabra del Señor. Colosenses capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Ese creyente especial, llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué dice? Y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, Dios a ese creyente le revela las cosas.
¿sí? No a todo el mundo le revela el Señor las cosas, sino a ese creyente que se mete allá, que llega a esa posesión donde se le puede enseñar. Versículo 11, fortalecidos como con todo poder, con todo poder. Ese no es un creyente cualquiera, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, quiere decir invencible. Un creyente, llamémoslo así, Israel. Si está claro, hermanos, invencible. Un creyente que ha crecido, que conoce a Dios, que tiene a Dios y vive en Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora bien, mis amados hermanos, ojalá podamos, aquí yo le estoy hablando de ángulos potenciales, o sea, eh, eh, para los que tienen hambre llegarán allá, otros no llegarán, pero confiemos que estemos entre ese grupo que se esfuerza por lograrlo. Ahora, que podamos llegar a ser dignos, mis amados hermanos, ¿sí? De llegar a ser dignos de estar como Dios quiere que estemos o con quien Dios quiere que estemos. En otras palabras, Dios quiere que estemos con Él en una forma muy especial. Miren Apocalipsis capítulo 3. Hemos tratado muchas veces ese versículo y yo creo que hasta los hermanos se lo saben. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Siempre lo tomamos, nosotros siempre lo tomamos como rapidito. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí quiere decir de un creyente que cena con Dios, ¿sí? Y que Dios cena con él. Generalmente decimos, sí, sí, Dios está a la puerta y llama, y ábrale el corazón. Y pareciera fácil decir simplemente, sí, Señor, entra a mi corazón y ya, ceno con Dios. Parece que esa no es la idea, hermano. ¿Por qué? Porque ese versículo, antes están los versículos 18, 19 y 20. Y además este mensaje es dado a la iglesia Laodicea. La Odisea era la iglesia que más o menos muestra el cuadro o el retrato de este momento. Una iglesia frívola. Pero en los versículos 18, miremos el consejo que el Señor le da a esos creyentes. Esta no era una iglesia cualquiera, era una iglesia fría, pero confirmada por Dios, porque Dios mismo le manda, dice, sí, yo reconozco esa iglesia. Si está claro, hermano, no era cualquier iglesia. Ahora bien, miremos el versículo 18. Por tanto, era una iglesia fría. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro. Ahora, esto se lo decía a la iglesia La Odisea. Pongáis su nombre. Y tengo que poner el mío. Es lo que Dios aconseja al creyente. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Primero, para que seas rico. Segundo, y vestiduras blancas para vestirte. Ustedes saben que las vestiduras son hechos, no palabras, hechos. Ahora, y tercero, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Cuarto, unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, ¿qué dice el versículo 19? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si haces eso, ¿qué dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Si logras el versículo 18 y 19 vivirlo, ¿qué dice el Señor? Yo estoy esperando para cenar contigo, para que tú cenes conmigo. ¿Sí está claro? No es cualquier creyente que ni siquiera se corrige y no, yo voy a cenar con el Señor. Ya yo le abrí el corazón y voy a cenar con... No es así, hermanos. No nos engañemos. ¿Sí está claro? ¿Quién cena con el Señor y Él cena con el creyente? Ese creyente santo que ha buscado de Dios, que ha estado de rodillas en el secreto de Dios y que añora estar con Dios.
¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ahora, cualquiera puede hacerlo, cualquiera que tenga hambre de hacerlo. ¿Sí está claro, hermano? Porque Dios ama a la criatura. Pero esa criatura tiene que dar cierta medida. Está claro, mis amados hermanos, que Dios nos ayude para entenderlo. Ahora bien, mis amados hermanos, que Dios nos permita ser dignos de morar con Dios. Eso es fuera de serie. Quizás los hermanos no leen mucho de hermanos. De los hermanos de ahora, pues hay muchos hermanos posiblemente maravillosos, aunque nos podemos equivocar. Pero hay hermanos de tiempos antiguos, o sea, de hace más tiempo, que fueron extraordinarios, que conocieron a Dios y anduvieron con Dios. Por ejemplo, miren Jorge Müller, un hombre que no tenía cuenta corriente. Él dice que no tenía cuenta corriente, pero alimentaba a 2000 muchachos y no solo los alimentaba, además de eso los educaba y les tenía vestido y de todo. Y confiaba total y absolutamente en Dios. Esos son hermanos gigantes. Ahora, ¿pero era algún extraterrestre? No, un humano. Pero un humano que añoró conocer a Dios, conocer su poder. ¿Sí está claro, hermanos? Y estamos en el mismo puesto de él. Depende qué corazón tengo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. ¿Qué sueños tengo? ¿Qué anhelo? Que Dios nos ayude para tener el corazón que Dios quiere. Entonces, miren San Juan capítulo 14, versículo 23. Juan 14, 23. Juan 14, 23. Todo lo que yo les estoy diciendo, los hermanos lo pueden ver y analizar en la palabra y pueden ver que todo es potencial. O sea, en otras palabras, está para usted y para mí. Usted define y yo defino. ¿Sí? San Juan capítulo 14, ahí lo pueden ver los hermanos, versículo 23, Juan 14, 23, dice así la palabra del Señor. Juan 14, 23, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, ¿sí? Y vendremos a él y haremos morada con él. Eso no es cualquier cosa. Estar ahí vivir con Dios. ¿Tienes esa disciplina? ¿Añoras tener esa disciplina para caminar al ritmo de Dios? ¿Sí está claro, hermano? Sí. No es para todo el mundo, pero está abierto para todo el mundo. Y no entra todo el mundo, pero está abierto para todo el mundo. Está abierto para la criatura. Dios pareciera que no fuera así. Si está claro, mis amados hermanos, pareciera que no fuera así, pero ahí está la palabra. El que me ama, mi palabra guardará. ¿En qué grado? Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hay hermanos que lo han logrado. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y han visto la gloria de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros para añorarlo, mis amados hermanos. Dejar el pecado, dejar la frivolidad y tomarlo en serio. Ahora, que Dios nos dé, mis amados hermanos, el privilegio, ¿no? O todos tenemos el privilegio, más bien que nos permita ser dignos, mis amados hermanos, de llegar al trono de gracia. Está abierto para todo cristiano. Miren Hebreos 4:16. Miren Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Dice así la palabra del Señor. Acerquémonos, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente. Cualquiera puede hacerlo.
si ha amado al Señor y ha dejado el pecado, si ama esa palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Por la obra de Cristo está abierto el camino para usted y para mí. Lo añoramos, eso es otra cosa. ¿Sí? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, ver a Dios cuando lo necesitamos. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ojalá seamos dignos, porque esto está dado para el creyente. Si está claro, hermanos, sí, no es para el mundano, es para el creyente. Para ese que, como nos explicó la hermana Natalie, recibió agua. Para ese que ha buscado el Espíritu. Para ese que dice, yo quiero de Dios. Ahora, miren algo más que parece un imposible, pero que, como les dije, potencialmente está ahí para usted y para mí. Miren, Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 22. 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 Oigan esto. A los judíos, el pueblo de Dios se le permitió algo muy glorioso, que fue ver a Dios en el Getsemaní, en el Sinaí. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Pero a la iglesia se le ha permitido ir mucho más allá, porque a los judíos no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden ver. A los judíos vieron en el Sinaí a Dios, pero no se les permitió ni siquiera acercarse al monte. ¿Sí está claro? Si alguien se acercaba al monte, moría. ¿Pero qué se le permite a la iglesia? Es decir, a usted y a mí. Miremos, mis amados hermanos, el versículo 22. Dice, si no que os habéis, quiere decir a vosotros, si no que os habéis acercado, ¿a qué? Al mismo cielo. A la ciudad del Dios vivo. A Jerusalén la celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles se le ha permitido a la iglesia. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Recuerdo de un viejito que era cuando yo era joven, era muy perezosito, pero fue lleno del Espíritu. Le decíamos el hermano Castillo, era un viejito que tocaba trompeta, perezosito, pero un día fue lleno del Espíritu. Y cambió totalmente, ¿sí? Tanto que cuando yo era joven ya servía en la iglesia y alguna vez lo visité, yo le he contado a los hermanos. Y la mujer me dijo, la mujer era complicada, me dijo, me voy a separar de él. ¿Y por qué, hermana, se va a separar de él? Dice, porque ese hombre no me deja dormir. ¿Y por qué no le deja dormir? Dice, pasa orando. Fue tocado con el Espíritu. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Fue tocado con el Espíritu. Y él me decía, por decir algo, Dios me mostró cosas grandes, me decía el viejito. Por ejemplo, recuerdo que una vez me dijo, me mostró el nombre antiguo de Satanás. Y yo lo he reprendido con ese nombre y me obedece. Ese es el cristiano, hermano, que logra la unción. Entonces, miren, este es un cristiano, pero un cristiano ungido que ha buscado a Dios. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Los cristianos lo han visto, hermano, porque aquí está escrito. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y dice que se le dio a usted y a mí. O sea, hay libertad por la obra de Cristo para lograrlo. Ahora bien, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, se nos permite llegar allá. A Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Al creyente se le permite llegar a su mismísima presencia, ¿sí? Y a la sangre rociada de Cristo, que habla mejor que la de Abel.
Si busca y se consagra al Señor y busca de Dios, lo puede lograr. Si está claro, está ahí para el cristiano. ¿Quién lo logró? Lo logró el Señor Jesucristo con su obra redentora completa. ¿Sí está claro, hermano? Sí, está para usted y para mí. Me interesa, tengo hambre de eso, depende de mí, no de Dios. Ya Dios lo hizo. ¿Sí está claro, hermano? Y le dijo, ahí está, mi hijo, es para usted. Que Dios nos permita, adorado sea Dios. Ahora, si no entramos, hermanos, ojo a esta frase la saqué de un hombre de Dios, muy bendecido. Dice, si no entramos en nuestros privilegios, es una tragedia. ¿Sí está claro? Si no logramos, si no nos metemos en esos privilegios que Dios nos dijo, tómelo, es una tragedia. O sea, le estamos diciendo, no me interesa. Tener tanta bendición y desaprovecharla es verdaderamente una tragedia. Que Dios nos ayude para no ser de esos, sino ser de los que tienen hambre de conocer a Dios. Ahora bien, hermanos, ¿cómo se logran esas maravillas? Siendo espirituales, buscando la llenura y crecimiento en el Espíritu Santo, doblando la rodilla. Señor, quiero. Como el hombre que logró el avivamiento en Gales. Dicen que el hermano era un minero. Y dice que lo oían en oración gritando, Señor, o me das Escocia o me muero. Y logró el avivamiento escocés que movió el mundo, mis amados hermanos. Se necesitan esos hombres, esas mujeres que puedan mover el cielo, que añoren con el corazón sentir a Dios, ver a Dios. Alabanzas al Señor. Ahora, ¿cómo se logra? Creciendo en esa fe que nos permite posesionarnos de la tierra que fluye leche y miel, dice la palabra. El Señor se lo mostró físicamente, ¿no? A los judíos, a nosotros espiritual. Eso, ¿qué quiere decir eso? Un creyente que, hermano, como decía, como leyó la hermana Natalie, de su interior fluirán ríos de agua de vida. Donde llegas hay bendición. Un hermano bendecido decía lo siguiente, dice que buscaba al Señor y que, hoy estoy hablando de hace unos 100 años, y buscaba al Señor y dice que llegaba, se movilizaban especialmente en trenes y llegaba a algunos vagones del tren y dice que cuando llegaba al vagón del tren algunos decían, su presencia me convence de pecado. Y dice, a los 10 minutos estaban de rodillas clamando a Dios por misericordia. ¿Qué lo hace? El Espíritu a través de un hombre ungido, de un hermano o de una hermana que ha buscado su presencia. ¿Sí está claro, hermanos? No del frívolo. Ahora uno dice, no, amén, aleluya. Gracias a Dios por amén y aleluya. Pero pagas el precio, tienes el sueño, lo añoras, te disciplinas. Que Dios nos ayude. Ahora bien, hermanos, el Señor hizo la obra completa para que podamos alcanzar esas maravillas. ¿Qué fue lo primero? O por lo menos una de las cosas, nos redimió de la ley. La ley no nos permitía a nosotros. Nosotros éramos hermanos de segunda, llamémosle así. ¿Por qué? El privilegio estaba en el pueblo de Israel. Ellos sí, ellos eran el pueblo de Dios, pero nosotros éramos totalmente sacados, ¿sí está claro? Entonces el Señor nos redimió de esa ley. ¿Para qué? Para que pudiéramos pertenecer, mis amados hermanos, y tener el derecho para ser llenos del Espíritu y ser ungidos, ¿sí? Como el pueblo de Dios. Miren Gálatas capítulo 3, versículo 13.
Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ahora por su misericordia, no solo tenemos los privilegios de Israel como pueblo, sino que vamos un poquito más allá, por su misericordia. Miren, mis amados hermanos, el versículo 13. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y miren el 14, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A nosotros, ¿sí? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. O sea, nos redimió de la maldición de la ley para poder ser ungidos. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ahora bien, mis amados hermanos, además nos adoptó como hijos. Todas esas maravillas se pueden lograr. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios. La divinidad está en el creyente. Adorado sea Dios. Miren, mis amados hermanos, capítulo 4, ahí en Gálatas, capítulo 4. Y miren el versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Miren el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué? La adopción de hijos. Antes éramos malditos. ¿Está claro, hermano? Sí. Pero Dios nos redimió de esa maldición. Ahora somos hijos. A veces uno piensa sin ánimo ofender a los hermanos. Imagínense un muchacho, hijo de rico, pero que decidió ser habitante de la calle. Es una tragedia. ¿Sí o no, hermanos? El papá es una persona de bien, pero él decidió ser habitante de la calle. Es parecido a un creyente que Dios le dice, lo tiene todo, mijo, y no le interesa. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Es parecido a un creyente que el Dios glorioso lo hizo todo y nos adoptó como hijos. Y el creyente dice, no me interesa mucho eso. ¿Recuerdan de Esaú? Mis amados hermanos, que Dios nos ayude. ¿Sí? Que no seamos como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de sopa. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Que Dios nos guarde. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces el Señor, podemos lograr todas esas maravillas porque ya no somos extraños. ¿Qué somos? Hijos, hijos. La divinidad está en nosotros, hermanos. Somos simiente de Dios, adorado sea el Señor. Ahora, nos dio el espíritu de su Hijo. Eso no es cualquier cosa. Miren el versículo 6, capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que nos da derecho para decirle a Dios como Padre. El mismo espíritu, ¿sí está claro, hermano? Nos da derecho, es por derecho propio, ¿sí? Somos hijos de Dios, alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos, además Dios quiere que heredemos con Cristo. Como decía un hermano que tenía problemas económicos, decía, no sé qué tan rico soy, ¿sí? Porque somos herederos con Cristo. Mire el versículo 7, mis amados hermanos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero de Dios, hermanos. A veces la gente pelea por una herencia, ¿no? Pero aquí nosotros somos herederos de Dios. Perdón, hermano, yo hago esto.
Si somos herederos de Dios, ni siquiera podemos pensarlo. Si estamos, cuán ricos somos. Adorado sea Dios. Que Dios nos permita entenderlo. Creo, hermano, se lo digo con toda sinceridad, pues obviamente a mí me falta mucho. Si logramos la unción, el corazón se amplía para poder creer eso. ¿Sí está claro? Abrazar eso. Soñar eso. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos, ojo a esto. Esto también parece del otro mundo. Estamos en Él y Él en nosotros. Eso es casi que inconcebible, ese amor. ¿Sí está claro, hermanos? Miren San Juan 14:20. Miren San Juan 14:20. San Juan 14:20. Dice así la palabra, mis amados hermanos. San Juan 14:20. En aquel día, ojalá que no sea necesario en aquel día, sino ya. ¿Sí? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Que no sea en aquel día, sino que podamos entenderlo ahora para poderlo aprovechar. Yo pienso que una de las cosas duras, porque la palabra dice que Dios limpiará nuestras lágrimas, ¿sí? En Apocalipsis dice eso. Yo creo que una de las cosas por las que de pronto lloramos en ese entonces, si pasamos, y Dios tiene que limpiarnos las lágrimas, es porque vamos a ver, uy, qué oportunidad no cogí. Tuve esa oportunidad. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Esa oportunidad que Dios me puso a mi alcance y la descuidé. Habrán hermanos que están muy lejos de nosotros, hermanos. Habrán hermanos que verdaderamente aprovecharon, como dijo la hermana Gina, la oportunidad que Dios les dio. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Eso es fuera de serie. Alabanzas al Señor. Hay un lugar, hermanos. Hay un lugar en el Espíritu donde todo es posible para el creyente. Hay un lugar, ¿sí?, donde todo es posible. Leía de Jorge Müller, que tenía que ir a predicar. Él estaba en Inglaterra y tenía que ir a una parte del Canadá. Y obviamente por esa parte muchas veces hay o mucha neblina o inclusive hielo. Y dicen que él tenía que ir a predicar. Y tenía que llegar como inglés, ¿no? Los ingleses son muy estrictos en la cita. Y dice que tenía que coger un barco para ir hasta Canadá. Entonces el dueño del barco le dijo, no lo puedo llevar. ¿Por qué no me puedo llevar? Porque hay mucha neblina y no podemos estrellar contra tiene un nombre, los témpanos de hielo, ¿sí? Bueno, Iceberg. Ay, de veras. Bueno, los hermanos lo pronuncian mejor, pero era un témpano de hielo que puede dañar el barco. Entonces, ¿qué dijo este hermano? Dijo, lloro. Y dice que el capitán llora y no ore, porque usted no cree, lloro. Y oró simple y llanamente, una oración sencilla, que Dios quitara la neblina. Y dice, y el hermano dice, y cuando terminamos de orar, ya la neblina principió a abrirse. Ese es un cristiano. ¿Sí está claro, hermano? Un cristiano que está en el lugar que Dios quiere para él. ¿Sí? Que Dios quiere para todo cristiano. Miren San Juan capítulo 14, versículo 14. Esta mañana oía una hermana bendecida, que decía, Dios me dijo que los números eran muy importantes. Y este es doble 7 de capítulo y doble 7 de versículo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es muy, muy importante.
Mírenlo. Juan 14:14. ¿Qué dice? Juan 14:14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Un hermano grande en Dios dice que Dios le reveló que este versículo quiere decir, si algo pides y no existe, yo lo creo para ti. ¿Sí está claro, hermano? Si algo pides y no existe, yo lo creo para ti. Tan importante, por eso es 14:14, mis amados hermanos. Hay ese lugar donde nada es imposible para el creyente. Que Dios nos permita para ser dignos de lograrlo. Entonces, hermanos, para terminar, tengamos hambre espiritual. Pidámosle a Dios hambre espiritual, porque ese lugar extraordinario donde todo lo tiene el creyente es únicamente para los hambrientos, para los que tienen hambre de Dios, sueño de Dios, sed de Dios, deseos espirituales de poder y de grandeza. Que Dios nos permita, hermano, desearlo. Señor, te adoramos en esta mañana. Ayúdanos para lograr esa posición que tú quieres, donde no hay imposibles para el creyente. Eso que tú lo lograste, Señor, con tu muerte y tu resurrección, Padre Celestial. Ayúdanos para, Señor, añorarlo, buscarlo, vivirlo, lograrlo para tu gloria. Te alabamos y te glorificamos, Padre mío, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.